Nunca pensé que empezaría así, con mi marido golpeando la puerta del baño mientras yo estoy sentada en el suelo, aún vestida, con las manos temblando y tratando de elegir entre abrirle o seguir fingiendo que no lo oigo. Es ridículo porque sabe perfectamente que estoy dentro. Él me ha visto entrar hace 10 minutos, pero insiste en llamarme por mi nombre como si yo fuera una desconocida encerrada por accidente. Laura, abre, joder. No había escuchado esa voz en él desde el día que murió su padre, esa mezcla de miedo y rabia que no sabe por dónde escapar. Yo tampoco sé cómo reaccionar, y lo peor es que él no sabe todavía ni la mitad de lo que debería saber. Solo he visto una parte, una frase suelta, una imagen incompleta, algo que yo misma provoqué sin querer, aunque eso no cambia nada. Me duele el estómago. No sé si es nervios o culpa o la certeza de que ya no hay vuelta atrás, que todo se ha desplomado de golpe. Salió todo tan rápido que casi no tuve tiempo de construir una mentira convincente. Ni siquiera estoy segura de querer construirla. Lo único que me mantiene quieta es que él no puede atravesar la puerta y no tiene idea de qué hacer si yo no le respondo. Es como si estuviéramos en un punto muerto, solo que él cree que yo estoy a punto de explicarle algo grave del trabajo o alguna discusión con mi hermana. No tiene ni idea. Lo más absurdo es que todo esto empezó hace exactamente 12 minutos, no hace meses ni años ni durante una pelea. Fue algo inmediato, torpe, casi doméstico. Estábamos cenando y yo había puesto el móvil en silencio porque llevaba todo el día recibiendo notificaciones del grupo del colegio de mi sobrino, y me tenía agotada. Lo dejé boca abajo en la mesa, como siempre, pero en algún momento se encendió la pantalla y él lo vio antes de que yo pudiera reaccionar. No fue un mensaje comprometido, ni siquiera era una frase que sonara sospechosa. Fue algo mucho peor porque era demasiado simple para justificarlo. Una notificación con su nombre. Solo su nombre. Y la forma en que él me miró, sin decir nada, dejó claro que no iba a hacerme preguntas amables. No preguntó quién es. No preguntó por qué te escribe. Simplemente dijo, ¿desde cuándo? Y ese desde cuándo me dejó sin aire. Él sabía. Aunque no supiera que sabía. Ahí empezó todo. Yo me levanté como si necesitara agua, como si el comedor de nuestro piso en Valencia se hubiera vuelto demasiado pequeño. Fui directa al baño porque era el único sitio donde podía cerrar una puerta. Y ahora estoy aquí, pegada contra las baldosas frías, escuchándolo respirar fuera como si estuviera vigilando cada movimiento mío. Lo curioso es que esto no debería sorprenderme tanto. Es decir, sí, la situación concreta es un desastre, pero no es como si nuestra relación hubiera estado en su mejor momento últimamente. Solo que nunca hablamos de eso. Nunca hablábamos de nada que no fuera pagar la luz, la compra del sábado, la cita con el mecánico, lo típico que te hace pensar que todo va bien porque no falta nada. Pero faltaba. Yo me daba cuenta cada día que él se levantaba antes que yo y ya estaba medio vestido sin decirme ni buenos días, y si yo intentaba tocarle la espalda mientras preparaba el café, él hacía ese gesto automático de apartarse para que no se me caiga la taza. Siempre la maldita taza. Y por la noche, después de cenar, siempre encontraba algo que hacer en el ordenador, o ver un partido, o revisar presupuestos, da igual. Yo me quedaba a su lado en el sofá sintiéndome como una planta decorativa. Al principio intentaba hablar, luego dejé de hacerlo porque me cansé de escucharme y sentir que él solo asentía. Sé que esto suena a que estoy buscando excusas, pero no lo es. Simplemente estoy recordando cómo fue que llegamos a este punto sin enterarnos. Bueno, sin enterarse él, porque yo sí lo sentía cada día. Cuando pasan meses sin que te miren con interés, sin que te pregunten cómo estás más allá del típico vas a tardar mucho, empiezas a desaparecer un poco. No es dramático, no es algo que se nota a simple vista, pero es como si te fueras diluyendo. Y por supuesto, yo nunca decía nada porque ¿qué iba a decir? Oye, siento que ya no existo.
Me habría respondido algo práctico, algo tipo claro que existes, si no, ¿quién pagaría esto o lo otro? Él es así. Nunca fue malo, solo, funcional. Todo lo mide en utilidades, en horarios, en si algo encaja en la agenda. Recuerdo un día concreto, hace como 2 meses. Estábamos en la cocina y él me pidió que le alcanzara la sal. Yo la tenía justo al lado, pero en vez de dársela me quedé mirándolo. Algo se me cruzó por dentro, una especie de intento desesperado de que se diera cuenta de que yo estaba ahí. Me miró un segundo y me dijo ¿pasa algo? Y yo dije que no, porque no sabía por dónde empezar. Esa escena resume perfectamente nuestra vida últimamente. Él pedía la sal, yo necesitaba que me viera, y ninguno sabía hablar el idioma del otro. Así estábamos cuando todo empezó a romperse, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Y entonces llegó él. No quiero adelantar demasiado porque eso pertenece a la segunda parte, pero lo menciono porque es importante para entender por qué ahora estoy encerrada en un baño, con mi marido intentando abrir la puerta sin atreverse a romperla. Él apareció justo en ese momento en que yo necesitaba sentirme algo más que un mueble en casa. No voy a decir que fue bonito ni romántico ni ninguna de esas tonterías que dicen en las películas. Fue simplemente que alguien me miró como si yo importara. Como si yo todavía tuviera vida dentro. No fue planificado. No fue buscado. Fue más bien como cuando te das cuenta de que llevas meses aguantando la respiración, de repente, alguien abre una ventana. Pero eso vendrá después. Ahora lo único que importa es este instante absurdo en el que estoy decidiendo si abrir la puerta o no. Él ha dejado de golpear y eso me pone aún más nerviosa. Cuando se calla es peor. Sé que está apoyado en la pared, con la mandíbula tensa, pensando en posibles escenarios que seguramente no se acercan ni remotamente a la verdad. Siempre creyó que yo era incapaz de hacer algo así, no porque idealizara mi moral, sino porque él pensaba que yo era lineal, predecible, alguien que nunca se saldría del guión. Y quizá tenía razón hasta hace poco. Me levanto despacio del suelo porque si no lo hago ahora, no lo haré nunca. Me miro en el espejo y me veo fatal, ojos hinchados, cabello revuelto, la cara pálida. Me da igual. No estoy para preocuparme por eso. Lo único que tengo claro es que, en cuanto abra, él me va a mirar como si estuviera viendo a otra persona. Y tendrá razón. Algo en mí cambió, pero no sé si para bien o para mal. Sé que tengo que explicarle cómo llegamos a esta escena tan ridícula, aunque la verdad es que ni yo misma lo tengo claro. Solo sé que empezó mucho antes de que apareciera aquel mensaje con ese nombre. Respiro. Me preparo. Abro la puerta. Y ahí está él, quieto, mirándome como si por fin hubiera encontrado la grieta del muro y quisiera atravesarla de una vez. No dice nada. Yo tampoco. Y en ese silencio incómodo empieza la historia real de cómo se fue desmoronando nuestro matrimonio mucho antes de que yo cruzara cualquier línea. Lo que más me cuesta admitir, incluso ahora que ya estoy metida hasta el cuello en este desastre, es que no hubo un gran momento que lo desencadenara todo. No hubo una discusión monumental, ni un abandono emocional súbito, ni una excusa razonable para justificarlo. Fue algo más pequeño, más vergonzoso, más parecido a un accidente que a una decisión consciente, aunque después llegará un punto en el que sí fue una decisión. Pero al principio solo fue un gesto insignificante, tan tonto que ni siquiera pensé en él como el inicio de nada. Y aún así, si rebobino, si repaso cada día, cada conversación, cada cruce de miradas, sé perfectamente dónde empezó todo, aquella tarde en la que me quedé trabajando más horas de las que debía, encerrada en la oficina, con un café frío y el cuerpo agotado de tanto intentar sentirme útil. La empresa estaba pasando por una época horrible, todo eran recortes y proyectos que no llegaban a ninguna parte, y yo llevaba semanas quedándome tarde porque era la única manera de no sentirme completamente inútil. Y fue entonces cuando él apareció,
simplemente porque le tocaba hacer lo mismo. No era un desconocido, llevábamos años coincidiendo en reuniones, pasándonos informes, haciendo bromas rápidas en el pasillo que no significaban nada. Nunca me había fijado en el más allá de eso. Ni siquiera me parecía especialmente atractivo. Era uno de esos compañeros que existen como parte del paisaje, que sabes que están, pero no forman parte de tu vida. Aquella tarde, sin embargo, vino a mi mesa cuando ya eran casi las 8 y la oficina estaba a oscuras salvo por 2 lámparas encendidas. Yo estaba revisando unos papeles que ni siquiera eran importantes, pero fingía concentrarme porque no quería irme a casa todavía. Me dijo que también estaba terminado un informe, y recuerdo que nos reímos porque los dos sabíamos que en realidad estábamos allí huyendo de otras cosas. Yo de mi casa. Él de la suya, aunque eso lo supe más tarde. No pasó nada relevante ese día, no hubo contacto físico, ni insinuaciones, ni frases ambiguas. Lo único que ocurrió fue que hablamos de cosas que yo no hablaba nunca con nadie. De cansancio, de frustración, de sentir que todo te pasa por encima sin avisar. Yo llevaba meses sin tener una conversación real con mi marido, conversaciones de esas donde no estás midiendo el tiempo ni las palabras. Y de repente me encontré contándole a un compañero detalles que no había dicho en casa porque ahí todo parecía provocar incomodidad o tensión. Fue tan natural que me pilló desprevenida. Cuando salimos juntos del edificio, él me acompañó hasta la puerta aún sabiendo que yo había aparcado en el otro extremo. No me tocó ni una vez. No intentó nada. Solo caminó a mi lado. Pero al llegar al portal me dijo, hacía tiempo que no hablaba así con nadie. Lo dijo con un tono simple, sin buscar nada. Y ahí, en ese comentario, en esa frase que no tiene nada especial, fue donde empecé a derrumbarme sin saberlo. No pensé en él como alguien peligroso. Ni siquiera llegué a imaginar que eso pudiera convertirse en algo más. Pero al día siguiente, mientras trabajaba, me vino a la cabeza que quizá podría preguntarle cómo le había ido con el informe. Era una tontería, pero me encontré escribiéndole un mensaje por el chat interno. Uno corto, casi mecánico. Él respondió enseguida y siguió la conversación como si la noche anterior hubiera sido una señal para abrir algo que estaba dormido en los dos. No flirteamos, no hubo nada extraño. Pero era fácil hablar con él, mucho más fácil que en casa. Eso debería haber sido mi primera alarma, pero lo que sentí fue alivio, no culpa. Durante semanas solo fueron conversaciones inocentes en apariencia, pero si soy sincera, en mi cabeza ya no lo eran tanto. Había algo en la forma en que me escuchaba que me hacía sentir visible. No especial, no deseada, solo visible. Algo tan básico que me da vergüenza admitir que lo necesitaba. Y claro, eso abrió la puerta a que empezara a fijarme en detalles que antes pasaban desapercibidos, que sonreía de lado cuando se concentraba, que tenía una forma tranquila de hablar que me relajaba, que cuando preguntaba algo de verdad esperaba la respuesta. No sé cuándo empezó a gustarme. Solo sé que un día lo vi entrar a una reunión y el estómago se me encogió como si fuera una adolescente idiota, y en vez de asustarme, lo dejé estar. No fue físico hasta mucho después. De hecho, creo que si hubiera sido solo físico habría sido más fácil de controlar. Lo complicado fue que él empezó a llenar espacios que yo llevaba demasiado tiempo dejando vacíos sin darme cuenta. Conversaciones, silencios, compañía. Y yo, que siempre había sido prudente, que jamás había fantaseado con otra persona, me encontré esperando sus mensajes más de lo que esperaba cualquier cosa en casa. Sentí que estaba recuperando una parte de mí que creía muerta. Sí, suena exagerado, pero así fue. No era felicidad, tampoco era amor. Era algo más simple, atención. Y cuando alguien te presta atención después de tanto tiempo viviendo como si fueras una sombra, te agarras a ello aunque sea lo más estúpido del mundo. La primera vez que pasó algo de verdad ocurrió sin que hubiera intención previa.
Al menos por mi parte. Estábamos terminando un proyecto y él me pidió que lo acompañara un momento a una sala vacía porque tenía dudas sobre un dato. Al cerrar la puerta, me dijo que llevaba días queriendo hablar conmigo porque notaba algo raro en mí. Pensé que se refería al proyecto, pero no. Me dijo que me veía triste, dispersa, como si cargara algo que no sabía nombrar. Nadie me decía eso en casa. Nadie me miraba así. Y yo, en vez de poner distancia, en vez de comportarme como una adulta razonable, empecé a decirle cosas que no debería haber dicho. Le conté sobre las noches en silencio, sobre la sensación de vivir con alguien que ya no me miraba, sobre la soledad rara que se vive incluso cuando duermes acompañada. Él no me abrazó. No intentó besarme. Solo me tomó del antebrazo para que me calmara. Ese gesto mínimo, ese toque tan simple, fue suficiente para que todo se desbordara. Yo no lo besé. Fue él. Y no me aparté. No sentí culpa, no sentí miedo, no pensé en mi marido. Solo sentí que llevaba demasiado tiempo sin sentir nada. Y eso fue lo que me atrapó. No la emoción del engaño, no la adrenalina del secreto, sino la sensación básica de que alguien me buscaba. Sé que debería decir que después me arrepentí, que sentí culpa inmediatamente, que pensé en mi matrimonio, pero no pasó así. Salí de esa sala con las piernas temblando y una claridad absurda. Esto no era un error aislado. Esto iba a continuar porque yo lo iba a permitir. Y no porque quisiera herir a mi marido, sino porque ya me había rendido dentro mucho antes de cruzar esa línea. La infidelidad no empezó con un beso, empezó el día que dejé de esperar algo de mi vida en casa. A partir de ahí todo se volvió más fácil de lo que imaginé. Nos buscábamos sin decirlo. Nos escribíamos más. Encontrábamos excusas estúpidas para coincidir. El tiempo en el trabajo se convirtió en el único rato del día en el que no me sentía invisible. Cuando me iba a casa sentía una mezcla de alivio y rechazo. Alivio por verlo a él durante el día. Rechazo por volver a un lugar donde nadie me preguntaba cómo estaba sin sonar mecánico. Sé que suena cruel. Y quizá lo sea. Pero no voy a fingir que en ese momento yo estaba pensando en moral o en consecuencias. Solo pensaba en que estaba recuperando algo que necesitaba desesperadamente. Y lo peor es que él también se estaba apoyando en mí, aunque nunca lo dijera abiertamente. No estaba feliz en su relación. No quería separarse, igual que yo no quería separarme. Solo estaba perdido. Y yo era su refugio, como él era el mío. No era amor. No era pasión desbordada. Era necesidad. Y eso es peor porque te confunde más. La parte más difícil de contar es que, cuando finalmente pasó algo más, no fue tan emocionante como esperaba. No hubo una explosión de sentimientos ni una escena de película. Fue real, torpe, casi triste. Y aún así significó un antes y un después, porque a partir de ahí ya no había forma de volver atrás. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Sabía que estaba traicionando todo lo que había construido. Pero también sabía que, dentro de mí, una parte del matrimonio ya estaba rota desde hacía tiempo. Eso es lo que más duele. No el acto en sí, sino saber que lo permití porque ya no esperaba nada mejor. Que acepté una versión rota de mí misma porque no sabía cómo reconstruirme dentro de casa. Y así empezó todo. Cuando pienso en cómo mi marido descubrió todo, todavía me cuesta creer la escena porque jamás habría imaginado que el final llegaría así. No hubo un mensaje en el móvil, ni una llamada a destiempo, ni un olor extraño, ni una camiseta olvidada. Nada de eso. De hecho, si hubiera sido algo típico, quizás lo habría manejado mejor. Pero lo que ocurrió fue tan absurdo, tan inesperado y tan fuera de cualquier guión, que lo dejó paralizado y a mí sin margen para reaccionar. Y es que,
Aunque yo llevaba semanas sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies, nunca pensé que el golpe llegaría por donde llegó. Todo empezó un viernes, uno de esos que parecen normales pero que acaban convirtiéndose en un terremoto. Era un día cualquiera. Yo salí de trabajar un poco antes porque habían cancelado 2 reuniones y me dio por hacer algo que antes consideraba rutinario: pasar por casa para cambiarme antes de ir a comprar unas cosas que necesitaba. No pensé en avisar a mi marido, él estaba en su taller, como siempre a esas horas, revisando encargos y contestando correos. No había razón para avisar. No había razón para sospechar que ese detalle tan simple iba a desencadenarlo todo. Llegué a casa y noté inmediatamente que el ambiente estaba distinto. No era algo concreto, no había nada desplazado ni ningún ruido extraño. Solo una sensación. Dejé las llaves, fui al salón y encendí la luz. Todo normal. Todo en su sitio. Pero me faltaba algo, una especie de tensión en el aire, como cuando entras en una habitación donde alguien ha discutido minutos antes. Pasé al dormitorio y me encontré la ventana entreabierta. Me pareció raro porque yo nunca la dejo así, pero pensé que quizás se la había abierto por la mañana. Nada más. Era una tontería, pero me detuve un segundo a observar el movimiento de la cortina, como si esa pequeña inquietud fuera un aviso. Y entonces escuché algo en el pasillo. Pasos. Al principio pensé que era mi marido y que había vuelto a casa por algo. Pero los pasos no eran firmes, eran lentos, casi inseguros. Me asomé y ahí estaba él. No mi marido. El otro. Con la cara blanca como el papel, las manos temblorosas y una expresión que no había visto nunca, una mezcla de miedo y vergüenza que me dejó helada. No llevaba nada en las manos. No venía a buscarme. No estaba escondido. Solo estaba ahí, en medio del pasillo, como si se hubiera perdido dentro de mi propia casa. Lo primero que pensé fue que algo horrible había pasado en su vida y que había venido a buscarme desesperado. Pero no. No era eso. Lo supe en cuanto pronunció mi nombre con un susurro nervioso, como si no quisiera que yo levantara la voz. Laura, tu marido, está aquí. Sentí un golpe de calor en la cara, un mareo, una sensación absurda de estar viviendo en cámara lenta. Mi cerebro tardó unos segundos en procesarlo. No entendía nada. ¿Qué hacía él en mi casa? ¿Cómo había entrado? ¿Cómo sabía que mi marido estaba allí? Todo era tan absurdo que incluso pensé que estaba bromeando, aunque su expresión no tenía nada de gracioso. Y entonces, desde detrás de él, desde el final del pasillo, escuché una respiración fuerte. No pasos, no palabras. Solo una respiración que reconocería en cualquier parte. Y cuando salió de la sombra, vi la mirada de mi marido fijándose primero en mí, luego en él, y después en mí de nuevo. Esa mirada no fue de furia inmediata. No fue de odio. Fue algo mucho peor, fue una mirada de comprensión. Como si de repente todas las piezas que llevaba días o semanas intentando encajar hubieran tomado forma delante de él sin que nadie se lo explicara. No gritó. No insultó. No pidió explicaciones. Solo dijo una frase tan simple que todavía me hace temblar. Así que era esto. No había reproche. No había dramatismo. No había teatralidad. Solo constatación, como quien confirma una sospecha que le ha estado carcomiendo el estómago. Yo no pude decir nada. Mi compañero, mucho menos. Se quedó completamente rígido. No sé si porque esperaba que mi marido le soltara un puñetazo o porque le daba vergüenza respirar. Pero él no se movió. Nadie se movió. Fue uno de esos silencios que no duran más de unos segundos pero se sienten como horas. Mi marido avanzó hacia nosotros, no de forma violenta,
sino con una calma tan fuera de lugar que me puso más nerviosa que cualquier ataque de ira. Pasó a mi lado sin tocarme. Se detuvo delante del otro. Lo miró con una frialdad que jamás le había visto. Y dijo: «Quiero que te vayas». No gritó. No lo empujó. No lo amenazó. Solo lo dijo con esa firmeza que no deja espacio a ninguna negociación. Y él obedeció. Se fue sin decir una sola palabra, bajando la cabeza, pasando por el salón como un intruso que sabe que no debería haber puesto un pie ahí jamás. Yo me quedé paralizada, mirando cómo se alejaba. Cuando escuché la puerta cerrarse, pensé que lo peor ya había pasado. Pero no. Lo peor estaba justo delante de mí. Mi marido se quedó mirando la puerta unos segundos, como si necesitara asegurarse de que estaba realmente cerrada. Después, muy despacio, se giró hacia mí. Y esa mirada no era la de antes. Ya no había sorpresa ni comprensión. Había una mezcla de dolor y lucidez que me atravesó como un golpe. Y ahí supe que estaba perdida. Que ya no había ninguna manera de suavizar lo ocurrido, porque él lo había visto con sus propios ojos, sin intermediarios, sin sospechas interpretadas, sin malentendidos. No tuvo que revisar mi móvil, ni seguirme, ni espiar mis movimientos. Lo vio en su propia casa. Yo abrí la boca para hablar, pero él levantó la mano. No para callarme, sino para detener algo que él no quería escuchar todavía. Dijo: «No quiero que me digas nada ahora». Su voz estaba quebrada pero firme. «Necesito entender lo que acabo de ver. Y no puedo hacerlo si tú intentas explicarlo ahora mismo». Me quedé quieta. El corazón acelerado, las manos frías. Nunca había visto a alguien dominar su propio derrumbe con tanta contención. Se pasó las manos por la cara como si quisiera arrancarse algún pensamiento. Caminó hacia el comedor, se sentó en la silla donde había cenado la noche anterior, y apoyó los codos en la mesa. Estaba respirando hondo, pero no lloraba. Eso me dolió más, porque yo sabía que cuando él realmente sufría, no lloraba. Se encerraba en sí mismo. Ese silencio fue la antesala del desastre real. Porque él no reaccionó como yo había imaginado. No me gritó ni me acusó. No repitió la pregunta obvia de cómo pudiste. No buscó detalles. Lo que hizo fue mucho peor, me pidió sinceridad. Quiero saber desde cuándo, me dijo, sin levantar la mirada. Y yo supe que ya no podía mentir. Él jamás habría preguntado eso si no estuviera dispuesto a escuchar la verdad. Pero también supe que, al decírsela, estaba rompiendo cualquier posibilidad de que un resquicio de dignidad sobreviviera entre nosotros. Me senté frente a él. Tragué saliva. Y lo dije. No adorné nada. No minimicé nada. No inventé excusas sobre momentos de debilidad ni le eché la culpa a la rutina. No me atreví. Le dije cómo empezó, lo que sentía, lo que había pasado, sin detalles físicos, solo emociones. Y mientras hablaba, él no movía ni un músculo. No era indiferencia. Era algo más profundo. Era un hombre escuchando la autopsia de su propio matrimonio. Cuando terminé, no hubo gritos. No hubo golpes. Solo un silencio tan pesado que tuve que agarrar el borde de la mesa para no derrumbarme. Entonces él dijo algo que todavía me persigue. No sé qué hacer con esto, Laura. No sé si quiero salvar algo. No sé si queda algo que salvar. Esa fue su reacción. No ira. No venganza inmediata. No dramatismo. Desconcierto. Dolor seco. Un vacío enorme que no esperaba ver en él. Y ahí empezó el verdadero derrumbe. Lo que vino después del descubrimiento no fue inmediato.
No fue una explosión ni un portazo ni un ataque de rabia como yo esperaba. Fue algo mucho peor, algo más lento, más frío, más difícil de descifrar. Mi marido pasó el resto de la tarde sin hablarme. Se movía por la casa como si yo fuese aire, o peor, como si yo fuese un objeto que estorbaba pero que no podía mover todavía. Yo sabía que en algún momento tendría que venir la conversación real, la confrontación directa, esa en la que ya no puedes esconder nada detrás del shock inicial. Y sabía, también, que me iba a romper por dentro. Lo que no sabía era cómo iba a hablar él, qué tono iba a usar, si iba a gritar o si iba a mantenerse igual de calmado que antes, que era incluso más inquietante. La noche llegó sin que ninguno de los dos hubiese pronunciado una palabra. Él se encerró un rato en el despacho, después en la cocina, después en el baño. Yo me quedé sentada en el borde de la cama, sin atreverme a hacer nada. No tenía hambre, no tenía fuerzas. A ratos pensaba si debía ir a buscarlo para intentar explicarme, pero inmediatamente me venía la imagen de su cara en el pasillo, esa mezcla de decepción y lucidez que me hacía sentir como si hubiese cometido un crimen. Mejor esperar. Mejor no provocar algo peor. A las 11:00 lo escuché caminar hacia el dormitorio. Entró sin encender la luz. Yo estaba sentada, mirando al suelo. Sentí su presencia, su respiración contenida. Se apoyó en el marco de la puerta durante unos segundos, como si necesitara reunir valor para hablar. Luego dijo mi nombre, pero de una forma distinta, más baja, más cansada. Laura, tenemos que hablar. No preguntó si yo quería hablar. No propuso hacerlo mañana. No me dio opciones. No había opciones. Asentí aunque él no podía verme. Encendió la luz y cerró la puerta detrás de él. No se sentó. Se quedó de pie, frente a mí, con los brazos cruzados, como si necesitara sujetarse para no quebrarse. Vale, me dijo. Ahora quiero que me lo expliques. De verdad. Sin rodeos. Sin suavizar nada. Quiero escucharlo todo. Tragué saliva. Tenía la boca seca. Me temblaban las manos. Él se dio cuenta. No me tengas miedo, dijo, pero no sonó tranquilizador. No te voy a hacer daño. Solo quiero la verdad. La versión entera. No la que me diste antes. Respiré hondo. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Lo intenté otra vez. No sé por dónde empezar. Pues empieza por el principio, interrumpió. Porque yo no entiendo nada. No entiendo en qué momento te convertiste en alguien que podía hacerme esto. Y necesito entender cómo llegamos aquí. Ese necesito me perforó. No era un reproche, era una demanda desesperada por darle sentido al dolor. Yo sabía que cualquier cosa que dijera iba a doler, pero también sabía que mentir o esconder detalles sería igual de destructivo. Así que hablé. Con dificultad, pero hablé. Le conté cómo empezó todo, aunque ya lo había dicho antes, pero ahora él quería otra versión, la emocional. No qué pasó, sino por qué pasó. Me sentía sola, dije al fin. Él soltó una carcajada seca, de incredulidad. Sola. Repitió. Vivimos juntos, hablamos todos los días, hacemos planes, pagamos cosas, compartimos todo. Sola. ¿En serio? Sí, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Sola. Aunque estuvieras ahí. Aunque durmiéramos en la misma cama. Sola porque dejaste de verme hace mucho tiempo. Porque era como si yo fuese parte del fondo, como una lámpara o un mueble. Eso siento. Él negó con la cabeza. No lo entiendo, respondió. ¿Dejé de verte? ¿Y eso te lleva a esto? ¿A buscar a otro?
¿A meterlo en nuestra vida? No supe qué decirle. No había forma de que mis palabras no sonaran a excusa. No quiero justificarme, dije. Solo quiero explicarte lo que pasaba dentro de mí. Lo que pasaba dentro de ti, repitió él, mordiéndose el labio inferior. Ya. ¿Y en qué momento decidiste que me lo ocultarías? ¿O que seguirías adelante? Porque una cosa es un error, un impulso, un momento de debilidad. Pero tú no te detuviste, Laura. Tú lo sostuviste. Lo alimentaste. Lo mantuviste vivo. A mis espaldas. No tenía cómo contradecirlo. Lo sé, susurré. Hubo un silencio largo. Él se pasó las manos por la cara, frustrado, como si intentara apartar algo invisible. Quiero que me digas una cosa, dijo al fin. ¿Te enamoraste de él? Esa pregunta me dejó sin aire. Yo sabía que iba a llegar, pero no tan rápido. No de esa manera. Y lo peor es que no tenía una respuesta clara ni para mí. Sacudí la cabeza. No, dije, aunque dudé. No fue eso. ¿Entonces qué fue? Preguntó, dando un paso adelante, sin gritar, pero con una intensidad que me aplastaba. ¿Qué viste en el que no viste en mí? ¿Qué te daba el que no podías pedirme a mí? Dímelo, joder, porque no puedo adivinarlo. Me mordí el interior de la mejilla, intentando no llorar. Me escuchaba, dije. Me hacía sentir que importaba. Que todavía tenía algo dentro de mí. Algo vivo. No sé explicarlo bien. No sé si era él o si era yo, pero me sentía diferente. Y me aferré a eso. Él se quedó quieto, mirándome como si no entendiera el idioma que estaba hablando. Así que, atención, resumió. ¿Eso era? ¿Atención? No solo eso, respondí. Era, sentirme alguien. Sentirme presente. Él soltó aire por la nariz, como si aquello le diera asco. Y para eso necesitabas a otro hombre, dijo. Para sentirte, presente. Me hundí un poco más en la cama. No debería haber ocurrido. Lo sé. Pero ocurrió, replicó él. Y no una vez. No un desliz. No un error. Lo sostuviste. Lo escondiste. Lo trajiste, hasta aquí. Volvimos a quedarnos en silencio. Después vino una pregunta más directa. Más cruel. Más necesaria. ¿Dormiste con él? No era una pregunta sexual. Era una pregunta sobre traición. Sobre límites cruzados. Yo asentí. Él cerró los ojos un instante, como si necesitara que la habitación dejara de moverse. Cuando volvió a abrirlos, tenía la mirada vidriosa, pero no lloraba. Vale, dijo. Ya lo sabía. Pero necesitaba que lo dijeras. Ese necesitaba me revolvió el estómago. Porque entendí que él quería escuchar la verdad de mi boca para poder odiarme sin dudas. Para poder pasar al siguiente paso de algo que yo ya no controlaba. Entonces, por primera vez en toda la confrontación, habló con rabia. No gritó, pero la rabia estaba ahí, contenida, afilada. ¿Por qué no me lo dijiste cuando empezó? Preguntó. ¿Por qué no viniste a mí? ¿Por qué no me dijiste que te sentías invisible? ¿Por qué no me diste una oportunidad antes de destruirlo todo? No supe qué responder. Porque cualquier respuesta era un fracaso. No sabía cómo, dije por fin. No sabía si querías escucharme. No sabía si servía para algo. Él me miró como si yo acabara de decir la mayor estupidez del mundo. ¿Y si servía? Preguntó. ¿Y si podíamos haber cambiado algo? ¿Y si todavía quedaba algo por salvar?
¿Y si no estabas tan sola como creías? ¿Y si yo también me sentía perdido y tú ni siquiera lo notaste? Esa última frase me rompió. Nunca lo había dicho. Nunca había mostrado una grieta. Y sin embargo, ahí estaba, tan roto como yo, pero por razones distintas. No lo sabía, susurré. Lo siento. Él apretó la mandíbula. No sé si me sirve que lo sientas ahora. Ahí lo supe, ya no estaba enfadado. Estaba herido. Y esa herida no se iba a cerrar fácilmente. La confrontación duró casi 2 horas. Hubo momentos en los que él caminaba por la habitación como si quisiera arrancarse algo de dentro. Momentos en los que yo intenté acercarme y él se echó hacia atrás automáticamente. Y momentos en los que ambos nos quedábamos mirándonos sin saber si éramos los mismos que se casaron o si éramos dos desconocidos con historias secretas. La última frase que dijo antes de salir de la habitación fue: mañana decidiremos qué hacer. Porque ahora mismo no puedo ni pensar. Y se fue. Cerró la puerta despacio. No me gritó. No rompió nada. No insultó. Solo me dejó ahí, en silencio, con la sensación de que acababa de destruir al único hombre que había confiado en mí sin dudar. Y lo peor era que tenía razón. Si alguien me hubiese dicho que mi marido era capaz de un tipo de venganza tan calculada, tan silenciosa y tan devastadora, no lo habría creído. Él siempre había sido el hombre sereno, el que evitaba discusiones innecesarias, el que prefería dormir encima del problema antes que enfrentarse a él de manera impulsiva. Pero lo que vino después de aquella confrontación no tuvo nada que ver con impulsos. Fue un proceso estudiado, frío, casi quirúrgico. Y lo más inquietante fue que no tuve forma de anticiparlo porque nunca levantó la voz, nunca me insultó, nunca mostró una rabia descontrolada. Al contrario, se volvió educado, amable, cortés. Y esa cortesía fue como caminar sobre cristales rotos. Al día siguiente de nuestra conversación, él se levantó antes que yo. Lo escuché moverse por la casa, preparando café, abriendo cajones, caminando con esa calma que no encajaba con la tormenta que yo sabía que llevaba por dentro. Cuando finalmente bajé a la cocina, él estaba sentado frente a su taza, mirando el vapor con una expresión que no pude descifrar. No era hostilidad. Era algo peor, distancia absoluta. Tenemos que organizarnos, dijo sin levantar la voz. No voy a tomar ninguna decisión en caliente. Y no voy a echarte de casa. No voy a repetir los errores que he visto en otras parejas. Dijo eso como si estuviera hablando de un trámite administrativo y no de la ruina emocional de 2 personas. Yo asentí sin saber qué decir. Me aferré a la idea de que esa calma podía significar que aún había esperanza, que quizá no estaba todo perdido, que quizá podíamos reconstruir algo. Pero lo que vino luego dejó claro que su calma no era paz. Era estrategia. Ese mismo día empezó a hacer algo que me descolocó, dejaba de incluirme en cualquier decisión cotidiana. No de forma grosera. Simplemente me respondía con frases que parecían inocentes pero que tenían filo. He hecho la compra, pensé que preferirías no tener que decidir nada hoy. He avisado a mis padres de que iremos por separado el domingo, creo que es mejor así. He reservado cita con el gestor para revisar nuestras cuentas. Tú no necesitas venir. Era como si me estuviera desalojando de nuestra vida sin sacarme físicamente de la casa. Como si cada gesto suyo borrara un poco de mi presencia. Y lo hacía sin pedir permiso, sin consultarme, sin siquiera mirarme a los ojos. Yo intentaba hablar con él, explicarme otra vez, decirle que no quería perder lo que teníamos, pero siempre obtuve el mismo tipo de respuesta. No es el momento, Laura. 3 palabras. Nada más. 3 palabras que eran una puerta cerrada cada vez.
Un martes por la tarde ocurrió la primera jugada que me hizo entender que esto no era un simple enfado. Avisó a mis padres sin consultarme. Les contó que estábamos pasando por una situación complicada y que prefería que yo me quedara unos días con ellos para tomar aire. No les dijo que yo había sido infiel, pero les hizo saber que había un desequilibrio emocional en nuestra relación que necesitaba espacio. No fue mentira abierta, pero tampoco verdad. Fue mucho más hábil que eso, dejó que ellos interpretaran. Y mis padres lo interpretaron todo a su manera, como si yo fuese la inestable, la que no sabía lo que quería, la que estaba desbordada. Mi madre me llamó esa misma noche, llena de preocupación y ternura, preguntándome qué estaba pasando conmigo. Ese contigo fue como un golpe bajo. Mi marido me miró mientras hablaba con ella y no abrió la boca. Era evidente que lo había planeado así. No para humillarme, sino para aislarme. Para hacerme sentir que había perdido mi propio respaldo familiar. Esa fue la primera parte de su venganza, convertirme en la única culpable ante todo el mundo sin decir nunca explícitamente que lo era. Solo acomodando las piezas para que cayeran solas. La segunda parte fue más elaborada. Empezó a ser amable conmigo en público. Exageradamente amable. Delante de vecinos, amigos y compañeros de trabajo, él actuaba como el marido perfecto, el hombre que cuida, que protege, que demuestra una paciencia ejemplar. Me tomaba del brazo con suavidad, me preguntaba si necesitaba algo, sonreía mucho más que antes. Yo sabía que ese comportamiento no era cariño. Era un espectáculo. Un espectáculo destinado a que si algún día la verdad salía a la luz, nadie pudiera creer que él había hecho nada mal. Que todos se pusieran de su lado inmediatamente. Y funcionó. La gente me miraba con esa expresión de qué suerte tienes y yo solo podía sentir, sintiendo que cada sonrisa suya era otra cuchillada invisible. La tercera parte llegó cuando empezó a reorganizar nuestras finanzas sin decirme nada. No de forma ilegal. No de forma hostil. Solo, efectiva. Movió parte de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta que usamos para gastos compartidos, pero que él administraba. Pagó por adelantado varias cosas grandes, reparaciones, seguros, incluso un pequeño arreglo en el taller, y cada vez que yo preguntaba decía: tranquila, ya me encargo yo. Tú descansa. Ese tú descansa empezó a sonar como una condena. Él sabía que yo me sentía culpable por haber traicionado su confianza. Y estaba usando esa culpa para reducir mi participación en nuestra vida económica sin que yo pudiera quejarme. No me estaba arruinando. No me estaba castigando con violencia económica. Era más sutil, estaba preparando el terreno para que, en caso de separación, él quedara como la parte estable, la parte organizada, la parte que lo sostenía todo. Y yo quedara como una carga. La cuarta parte fue más personal. Empezó a ignorarme emocionalmente. No de forma brusca. De forma meticulosa. Si yo intentaba hablar, él respondía con frases tan neutras que parecían escritas por un funcionario. Si yo lloraba, él me daba un pañuelo pero no intentaba consolarme. Si yo intentaba acercarme a él, daba un paso atrás sin hacerlo evidente. Era una forma de mostrarme que él podía controlarse mejor de lo que yo jamás había imaginado. Y que su autocontrol era su arma. Lo peor fue que, sin decirlo nunca, me transmitió un mensaje clarísimo: no voy a echarte, pero tampoco voy a permitirte recuperar el lugar que tenías antes. La quinta parte de su venganza fue la más dura. Mi vida social se fue desmoronando sin que él moviera un solo dedo. Simplemente dejó de mencionarme en cualquier actividad que tuviéramos juntos. Reuniones, cenas, partidos, encuentros con amigos. Él iba solo. Y cuando alguien preguntaba por mí, respondía: está pasando por un momento complicado. Prefiero no cargarla con nada. Otra vez, no mentía.
Pero cada frase suya construía una imagen de mí como alguien frágil, inestable, incapaz de sostener su propia vida. Me convertí en un fantasma social. Y él parecía perfectamente tranquilo, perfectamente amable, perfectamente sensato. Yo era la variable rota. Un día, finalmente, me dijo algo que lo resumía todo. No voy a vengarme de ti haciendo escándalos. No voy a rebajarme. Pero tampoco voy a permitir que me destruyas. Lo que estoy haciendo es protegerme. Si te duele, no puedo evitarlo. Tú empezaste esto. Esa frase fue su sentencia final. Fría. Lógica. Imposible de contradecir. La última parte de su venganza fue la más simbólica, pero también la más cruel. Volvió a vivir. No con otra mujer. No de esa manera. Volvió a vivir para sí mismo. Se apuntó a cursos. Salía a correr. Pasaba tardes enteras en el taller. Sonreía más. Descansaba mejor. Recuperó hobbies olvidados. Sin necesidad de decirlo, dejó claro que su vida estaba mejor sin mí. Y yo lo veía. Y lo sentía. Y cada paso suyo hacia adelante era un recordatorio de que mi traición no solo había herido nuestro matrimonio, había liberado una versión de él que ya no me necesitaba para nada. Esa fue su venganza. Y funcionó. La última conversación no llegó de golpe. No fue una fecha marcada en el calendario ni un momento en el que los dos nos sentáramos como adultos racionales a resolver lo que quedaba de nuestra historia. Fue algo que se fue formando poco a poco, como esas grietas en la pared que al principio no notas pero un día te das cuenta de que atraviesan toda la casa. Yo llevaba semanas conviviendo con su nueva versión, educado, distante, amable solo de la puerta hacia afuera, preciso en cada gesto, impecable en su autocontrol. Y yo, mientras tanto, vivía encerrada en un estado constante de culpa, vergüenza, nostalgia y miedo. A veces pensaba que todo eso era un castigo justo, y a veces pensaba que ya no podía soportarlo más. Pero nunca encontré el coraje para forzar la conversación final. Fue él quien la provocó. Un sábado por la mañana, después de un mes entero en el que nuestra convivencia se había vuelto casi mecánica, él entró en el salón mientras yo estaba doblando ropa que ni sabía si seguía siendo mía o si ya era parte de ese decorado extraño que se había vuelto nuestra casa. Se quedó parado delante de mí, con una carpeta en la mano. La dejó sobre la mesa con un sonido seco y dijo: «Quiero que hablemos hoy. No podemos seguir así». No había dureza en su tono, pero sí una determinación que me hizo sentir que ya no tenía escapatoria. Asentí sin mirarlo. Pensé que me pediría que me fuera o que él se iría. O que quería hablar de términos, de acuerdos, de separación. Todo lo que imaginé me revolvió el estómago, pero en cierto modo también me liberó un poco, porque estaba cansada de ese limbo lleno de silencios que me trituraban más que cualquier grito. Nos sentamos uno frente al otro. Él respiró profundo antes de empezar, como si tuviera un guión que no sabía cómo interpretar. «Laura», dijo al fin, «he tenido tiempo para pensar. Mucho tiempo. Y creo que ya puedo hablar sin rabia». Eso hizo que me temblaran las manos. Porque la rabia era lo único que yo creía que le quedaba hacia mí. Pero que el hablara sin rabia significaba otra cosa, resignación. Continuó. «No quiero que esta conversación sea para hacernos daño. Ya nos hemos hecho suficiente. Quiero que sea, para cerrar. Para entender qué hacemos ahora». Tragué saliva. No sabía qué decirle. Así que solo dije la verdad. No sé cómo cerrar algo que todavía no he procesado del todo. Él apoyó los codos en las rodillas y entrelazó las manos, como hacía cuando quería ordenar sus ideas. Yo tampoco sé cómo procesarlo. Pero sé que no podemos seguir así. Nos está destruyendo a los dos.
Y, aunque no lo creas, no quiero destruirte. Esa última frase me tocó una parte que tenía dormida desde hacía semanas. No lloré, pero sentí la presión acumulada detrás de los ojos. Él me miró directamente, sin esquivar esta vez. He pensado en si podría perdonarte. De verdad lo he pensado. No como idea abstracta, sino como posibilidad real. Hizo una pausa larga, como si le costara seguir. Y creo que puedo perdonarte. Pero no puedo seguir contigo. Lo dijo tan tranquilo que tardé unos segundos en entenderlo. No era un ultimátum. No era un reproche. Era una decisión. No puedo, repitió. Y no porque ya no te quiera. Sé que parece absurdo, pero todavía hay partes de mí que te quieren. Quizás siempre te querrán un poco. Pero algo se rompió. Algo que no sé reparar. Yo respiré hondo, intentando que mis palabras no salieran desesperadas. No quiero perderte, dije, con la voz apagada. Sé que llegué tarde a entender muchas cosas, pero no quiero perderte. Él negó suavemente con la cabeza. Ya nos perdimos, Laura. Antes de la infidelidad incluso. Nos perdimos hace años, pero ninguno quiso admitirlo. Tú buscaste llenar ese vacío con alguien más. Yo lo llené con rutina y distancia. Ninguno lo hizo bien. Ninguno supo pedir ayuda. No tenía cómo contradecir eso. Era la verdad. Una verdad simple y brutal. Se inclinó un poco hacia atrás y abrió la carpeta que había traído. Adentro había papeles, pero no eran documentos legales. Eran fotos, entradas de conciertos antiguos, papeles que habíamos guardado por nostalgia, cosas que yo había olvidado completamente. Las puso sobre la mesa, una a una, como si estuviera haciendo un inventario de algo que había dejado de pertenecerle. No traje esto para hacerte daño, dijo. Lo traje porque quiero que sepamos que parte de nuestra vida fue real. A pesar de todo, hubo momentos buenos. Muchos. No quiero borrar eso. Esa frase, más que cualquier otra, me derrumbó emocionalmente. No porque fuese cruel, sino porque era verdadera. Habíamos tenido una vida juntos. Una vida que yo había empezado a dejar escapar mucho antes de darme cuenta. Él señaló uno de los papeles, una foto tomada en un viaje corto que hicimos cuando todavía teníamos la costumbre de escaparnos un fin de semana de vez en cuando. ¿Ves eso?, preguntó. Ahí todavía nos mirábamos. Todavía éramos dos personas que querían entenderse. No sé cuándo dejamos de hacerlo. Y eso es lo que más me duele. Me llevé la mano a la boca para no llorar. Él lo notó, pero no intentó acercarse. Solo me observó con una compasión que dolía más que cualquier reproche. Quiero que sigas con tu vida, continuó. No te deseo un mal futuro. No te odio. Solo, no puedo seguir como si nada. No puedo vivir fingiendo que todo está bien. No puedo reconstruir algo sin cimientos. Me quedé en silencio. Él respiró hondo y bajó la mirada por primera vez. Voy a mudarme. Ya tengo un sitio temporal. No te voy a dejar sin nada. No voy a hacerte daño económico. No voy a exponer lo que pasó. No voy a contar detalles. No quiero destruir tu reputación ni tu vida. No es mi estilo. Pero tampoco voy a compartir más este espacio contigo. Necesito recuperar algo de mí. Necesito sentir que todavía tengo control sobre al menos una parte de mi vida. Todo en mí quería decirle que no se fuera. Quería pedirle que nos diéramos otra oportunidad. Que buscáramos ayuda. Que intentáramos entendernos. Pero sabía que él ya había cruzado su propio punto de no retorno. Y que insistir solo iba a hundirme más.
Respiré profundo y dije lo único que tenía sentido. Lo entiendo. Él asintió despacio. Te deseo que encuentres lo que buscabas, añadió, sin sarcasmo. No sé si era amor, atención o sentirte viva. Pero ojalá lo encuentres sin hacerte daño ni hacérselo a otros. Esa frase fue como un cierre simbólico. No una bendición, no un perdón absoluto, pero sí una despedida madura, sin veneno, sin rabia. Nos quedamos en silencio varios minutos. Luego él se levantó, recogió la carpeta y la dejó cerrada sobre la mesa. Gracias por escucharme, dijo. Y se fue. No hubo abrazo, no hubo llanto compartido, no hubo beso final. Solo una puerta que se cerró detrás de él con una suavidad que dolió más que cualquier portazo. En los días siguientes, experimenté todas las etapas emocionales posibles. Primero shock, luego rabia conmigo misma, luego tristeza profunda, luego culpa, luego una especie de aceptación triste. Me sorprendió que él se marchara sin gritarme, sin insultarme, sin vengarse públicamente. Pero entendí que su verdadera venganza había sido mostrarme todo lo que perdí sin necesidad de destruirme. Lo hizo con elegancia cruel. Con dignidad. Con control. Yo aprendí algo que nunca había querido mirar de frente, que la soledad dentro de una relación puede convertirte en alguien que ya no reconoce sus propias decisiones. Que el silencio mata más que las discusiones. Que la falta de comunicación te empuja hacia lugares donde nunca pensaste que serías capaz de ir. Y también aprendí algo sobre él, que aunque lo herí profundamente, decidió irse sin convertirse en una versión oscura de sí mismo. No para salvarme a mí, sino para salvarse él. Y eso, al final, fue la lección más dura. Hoy, mientras escribo esto, no sé qué será de nosotros en unos años. No sé si volveremos a hablarnos como dos personas que compartieron media vida. No sé si él podrá mirarme sin recordar lo que hice. Pero sé algo con claridad, me quedé sin el hombre que me quiso con una paciencia que no supe ver hasta que la rompí. Y ahora me toca aprender a vivir con eso.